A excepción de procesos tumorales que realmente puedan ejercer una presión o un daño directo sobre la columna y alguna pequeña patología más de rara frecuencia, la mayoría de, la mayoría de los hallazgos que se ven en una prueba de imagen como una resonancia son una consecuencia y no la causa del dolor. Esto es por lo que realmente los dolores de espalda no se clasifican según realmente si hay una hernia, una protusión, una listesis, una estenosis de canal o una artrosis, por poner ejemplos, sino realmente según el mecanismo que ha producido esa consecuencia, que ha producido ese daño. Y ese daño tienes que entender que no aparece por sí solo. Ese daño aparece por llevar muchísimo tiempo, y no hablamos de días ni de semanas, hablamos de meses o incluso de años, sobre todo estos últimos años, haciendo las cosas mal. Y nos referimos con ello a cómo te mueves, ya sea realmente por tu actividad doméstica, deportiva, laboral o alguna actividad en tu ocio y tiempo libre, o el cúmulo de todas ellas, pero sí, por no moverte bien. El no moverte bien da lugar a lo que se denominan las alteraciones del movimiento. Esas alteraciones del movimiento realmente están agrupadas según cómo se dan y son las que realmente producen unos daños u otros. Para que lo entiendas de forma más sencilla, en orden de más frecuentemente observado a menos, las alteraciones del movimiento son extensión y rotación, es decir, cuando en la columna se da un exceso de arqueo acompañado de una rotación. Extensión lumbar, es decir, cuando se da una extensión lumbar. Y no estamos hablando solo de mantener una posición estática. Estamos hablando de, por ejemplo, encorvarme hacia adelante o doblarme hacia adelante y subir tendiendo a arquear la espalda, en lugar de usar las caderas. Llevamos dos. Llevamos el patrón de extensión y rotación como el más frecuente con diferencia, en torno a un 63%. El patrón de extensión lumbar por sí solo. El patrón de rotación por sí solo. El patrón de flexión más rotación lumbar, es decir, ese momento donde realmente, o esa situación donde yo doblo la espalda, en este caso no me lo permite mi compañero Paco, ¿vale? Pero esa situación en la que doblamos en la espalda y nos rotamos. Y por sí solo el patrón de flexión. Esos son los 5 tipos de dolor de espalda que existen. Y pueden incluso coexistir, pero realmente uno es el que siempre tiende a predominar sobre el resto. Entender esto es precisamente crucial porque si no entiendes que la causa de tu dolor de espalda es una alteración en tu movimiento y no realmente una hernia que ha salido por sí sola, no podrás ponerle solución. Si te centras solamente en solucionar una hernia, por ejemplo a través de una intervención quirúrgica, hay determinados momentos donde es estrictamente necesario porque ya se ha llegado tarde, porque se ha dejado avanzar mucho la situación y no se ha puesto remedio a tiempo, el patrón sigue estando, es decir, el vicio, para que me entiendas de cómo te mueves, sigue existiendo. Por eso, en todos los estudios que se hacen de seguimiento a lo largo de los años, se ve como el inmenso porcentaje de personas que se someten a una intervención quirúrgica de espalda, con problemas de espalda, necesita otra a lo largo del tiempo cuando no viene acompañado de ejercicio para precisamente recuperar esa capacidad de moverse adecuadamente. Porque sigue abusando de moverse mal la persona y en consecuencia aparece el mismo daño, ya sea en la articulación vertebral superior o inferior, o incluso en la misma, si en lugar de una artrodesis lo que se ha hecho precisamente, bueno, una artrodesis es una fijación con una placa, en lugar de eso lo que se ha hecho es simplemente limpiar un poco, quitando un poquito del disco que se había salido. Así que tengo que decirte que pongas el foco en cómo te mueves, en recuperar la capacidad, por supuesto, de moverte bien, porque muchas veces se ha perdido esa capacidad que incluso poniendo realmente el foco en intentar moverse bien, no se puede, es decir, ya realmente se han perdido tanta fuerza, tanta movilidad, que no se puede una persona mover bien y solamente a través de vicios adquiridos, pero empieza a recuperar esa capacidad a través del fortalecimiento y pon atención en cómo te mueves para evitar esa alteración del movimiento que es la que en tu caso en particular está provocando el problema.
Un abrazo grande y a seguir adelante. Vamos a recuperar esa mejor versión.